Y don Jairo nos acompaña esta noche, pero seguramente va a estar otras noches con nosotros acompañándonos y hablando de este tema que me parece bien, bien importante. Y entendiendo este título, entonces quiero, como todas las semanas, colocar un texto base. Y estaba entre varios textos, pero creo que este es el más importante y es Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y siempre lo hemos explicado, nosotros hemos dictado el seminario de Ujú. finanzas en la iglesia y todo, hemos explicado que el asunto, el problema no es el dinero, sino el asunto es el apego que tengamos al dinero. Y por ejemplo, si miramos lo que está pasando en esta cuarentena y todo lo que estamos viviendo, vamos a entender que tal vez Dios nos está llevando a un tiempo diferente en el que nosotros podemos estar mirando cómo podemos entender que a veces cuando Paola, tu esposo, estuvo acá, ella decía que veía cuántas cosas le había dado importancia que en realidad no eran importancia. Tal Correcto. vez ella hablaba de las actividades cotidianas, no sé si también se refería a cosas económicas, pero ahora yendo a ese monte específico, podemos entender que a veces le damos tanta tiza a la moda o al viaje o al buen restaurante o algo, y en este momento ni moda, ni restaurante, ni viaje, sino estamos en un momento de dependencia total Total. de parte de Dios. Entonces, por eso viene mi primera pregunta. Yo quisiera que con esta pregunta ustedes ¿qué entienden por economía? ¿Qué entiendes usted? ¿Qué entiendes ustedes? ¿Qué entiendes tú por economía y cómo lo puedes expresar en unas palabras? Y mientras que ustedes responden y Jairito también piensa en la palabra, en la pregunta, resulta que la economía es uno de los 7 montes que estamos estudiando y está presente en la Biblia desde que inicia la misma creación. Ahora, cuando nosotros hablamos de esas 7 columnas, seguramente en esas 7 columnas se unen diferentes vertientes. Por ejemplo, la Ujú. doctora Cata, ¿la viste el Sí. miércoles que vino? Ella decía, pero yo dónde estaré porque estaré en la salud y algo así, pero mira cómo fue importante la participación de ella porque viene de ese aspecto. Y resulta que la economía no es ajena. Yo no sé si Jairo se acuerda cuando nosotros estamos trabajando con los hombres y que vamos a retomar esa parte, hablábamos acerca de que el hombre es el líder, el visionario, el maestro, el proveedor. Y entonces yo cuando hablo de esto veo que los 7 montes están representados en el principio, en el Génesis, en el uno y el 2 están representados y el hombre tiene un liderazgo en esa parte. Y por ejemplo, hablando de esta parte de la economía, Génesis 1, versículo 26 al 31, yo quiero leerlo nuevamente, pero quiero que usted lo entienda pensándolo en una mentalidad administrativa. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo. Y aquí, que aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así, y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que me habla de que hay una ¿cómo se llama esto? Hacer un deseo específico de Dios en que el hombre pueda administrar lo que él nos había dado, ¿de acuerdo? Entonces, el monte de la economía también podríamos llamarla como el monte de la riqueza o como el monte del dinero. Y estamos hablando de esta parte. Y la Biblia nos habla de economía. Entonces, cuando nosotros enseñamos en curso de finanzas, recuerdas que hablábamos de que, no sé si todas, pero la gran mayoría de las parábolas tenían que ver con finanzas, los talentos, Administración. administración, sermón de los talentos, el perdón, bueno, un montón de cosas donde tenía que ver con esa parte de finanzas. Y resulta que todo esto que está ligado lo vemos hoy en día. Y si me voy un poquitico al monte de gobierno o me voy al sector privado, sea Ujú. público o privado, un buen dirigente, un mal dirigente, ¿por qué se conoce? Generalmente,
por el manejo de las finanzas, ¿verdad? Entonces en Ibagué había un alcalde, o creo que era un gobernador que tenía que hacer unos estadios para esto y, ¿verdad? Nos dejó un mal concepto, ¿verdad? Y tristemente hay muchos malos conceptos. Entonces, en el fútbol, entonces estaba pensando en ti, ¿qué es FIFA Gate? ¿Te acuerdas? El escándalo. Sí, de la corrupción que hubo, la administración de los recursos a nivel mundial de los recursos del fútbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente fue un escándalo por la misma administración que hubo de ellos mismos, que entre ellos mismos se repartieron los dineros y obviamente fue el escándalo. Uh -huh. Entonces, el 100% de los problemas de corrupción que tenemos son enfocados a cuestiones de dinero, a quererse apropiar o quedar con lo que no me pertenece simplemente porque a mí me parece. Y en esos temas de corrupción siempre, además de que dejan ese ambiente enrarecido de la corrupción, generalmente generan pobreza, Correcto. porque genera desigualdad. Porque lo que pasó al principio de la cuarentena, ¿no? Que me parece vergonzoso el alcance de la maldad del hombre, pero gente que no tenía que comer y otras personas que tenían que distribuir, como sacaban latas de sardinas, creo que a 20.000 pesos y no sé qué más cosas, tipo de escándalos que dice uno, pero ¿por qué tenemos esa situación? ¿De acuerdo? Entonces, la relación del manejo del dinero nos permite a nosotros también saber el carácter que tenemos, cuál es nuestro carácter en Dios. Entonces yo quiero preguntarle a Jarito, ¿qué entiendes por economía? ¿Cuál es tu concepto de la economía? Bueno, pues primero, que la economía, como dice la Wikipedia, simplemente es una ciencia una ciencia social que estudia lo que es básicamente la administración de los Uh recursos. -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Cuál es el comportamiento que se tiene cuando somos administradores de algo? ¿Y cuál es el conducto regular que se tiene para que haya una buena administración? Y una de las cosas que también hemos visto a través del curso de finanzas que damos en las capacitaciones de la iglesia es que nosotros debemos saber qué es lo que tenemos para poder controlar. Nada se puede proyectar, nada se puede controlar si no sé qué es lo que tengo. Para así nosotros poder tener una proyección financiera, para poder tener algo que en realidad podamos medir, porque la administración de los recursos es cuantificable para que se pueda, obviamente, a largo plazo, a corto plazo, dependiendo de lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a proyectar. Pero si yo no conozco lo que tengo, nunca voy a poder administrar porque simplemente no voy a poder, nunca voy a poder proyectarme y nunca voy a ser un buen administrador de los recursos que tengo, porque simplemente no sé cuánto tengo, cuánto me gano, no sé ni siquiera en qué voy a invertir porque tampoco he averiguado qué es lo que necesito. Entonces vemos que es un conjunto de habilidades, por decirlo de esa forma, que a cada uno de nosotros las hacemos tan solo cuando nuestro papá de pronto nos da un recurso para pagar un bus y simplemente poderlo distribuir para unas 11 tal vez, ¿no? Entonces vemos que todos estamos enfocados a ser administradores, pero a través de la charla vamos a darnos cuenta realmente cuál es la responsabilidad que tenemos como hijos de ser esos verdaderos administradores del reino de Dios. Y cuando tú hablas del pasaje del bus y las once, por ejemplo, qué bueno sería que desde ese momento empezáramos a administrar, dice el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Y eso poco son esas pequeñas cosas que nos dan para poder Uh administrar. -huh. José, ¿cómo empezó? José empezó administrando cosas pequeñas y llegó un día a administrar un reino Un reino. completo. Y de José vamos a hablar en esta semana en algún momento. Muchos saludos acá, unos dijeron que saludos a mi pez, otros que saludos al pescado, al pijao, otros dijeron saludos ingeniero, otros que a mi líder, así que ya tú sabrás de quién son cada uno. Alexandra dice hello. Entonces, Olguita dice que economía es el manejo de los recursos. Doña Damaris, buenas noches. Claudia Muñoz dice, entendiendo que la economía es el uso adecuado de los recursos por medio de la producción, distribución y el consumo. Muy bien, Claudita, perfecto. Marta Soler dice, lo que Dios pone en nuestras manos para administrar, perfecto. Alexandra, es la parte financiera, se maneja la entrada y la salida de recursos, perfecto. Don Álvaro Marín, la economía para mí es el área que nos enseña el manejo de los recursos de... ¿qué? Percibimos ahorros, distribución, compras sin, dice ahí.
Aida dice administrar recursos. Fanny Pineda, administración de los recursos, resolución de necesidades, nos involucra a todos como mayordomos. La doctora Paola dice, es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, pero también es un sistema que sustenta en la palabra por cuanto se trata de la producción de recursos entregados por Dios. En esto que dice Paola al principio, que es una ciencia social, me parece bien importante porque hay ciencias exactas y ciencias sociales, por decirlo de alguna manera. Ciencia exacta es la matemática. O sea, la matemática nunca cambia, 1 más 1 siempre va a ser 2 y no hay nada que hacer. Pero en la economía hay una serie de variables que tienen que entenderse cuando vamos a hablar de esa economía. Así que me parece importante. Don Luis Hernando, buenas noches. Don Germán, Nancy, Janet Rodríguez, Nancita, buenas noches. Es administrar todos los recursos que tengo a mi disposición y cuando tengo, qué es lo que tengo, cómo lo pongo a producir. Muy bien, Germán Sáenz dice que es la regla verte. Javier, es la bendición que viene de parte de Dios y que debe hacer eco, pero de Dios y que no es mía, o sea, que es de Dios. Y Esperanza nos dice economía, aprender a ser organizada, contabilidad en los negocios y en la economía. Ok, gracias por todas sus respuestas. Y entonces voy con la siguiente pregunta antes de mi primer punto y ¿es importante este tema? ¿Por qué? ¿Por qué será importante este tema? Y solamente lo doy una abrebocas, pero resulta que ahorita estamos con el tema de la cuarentena. Y es peligroso que vuelvan y nos metan en una cuarentena total si esto sigue creciendo el número de contagiados y todo esto. Y si viniéramos a una segunda cuarentena, pues obviamente se va a poner más fuerte el tema de la economía, Desempleos. del desempleo, pues yo creo que todos lo hemos visto. Hoy yo no, ya no me pude aguantar porque pues siempre acá por el lado de mi casa pasan personas de buenas, buenas, tal cosa. Pero hoy venía un señor con unos gritos tan intensos que me partió el corazón y me tocó porque hablaba de por favor, ayúdeme. Y entonces obviamente viene más necesidad, viene más delincuencia, vienen más situaciones. Entonces tenemos que saber algo. Ahora, yo hablaba con alguien esta tarde y yo quiero que usted entienda esto. Cuando Dios mandó las plagas sobre Egipto, el pueblo de Dios siempre fue guardado, siempre fue cuidado. Entonces yo quiero que usted crea y entienda que Dios nos está guardando y acá es donde más que nunca usted tiene que fortalecerse en Dios. Porque entonces mi primer punto es, ¿qué es la economía? ¿Qué es? Ya ustedes lo hablaron todo, lo dijeron, la definición de Paola, la definición de Claudia fueron excelentes. Pero entonces, hablando de lo que ustedes colocaron allí, yo diría que es un equilibrio adecuado. Si está Lucy escuchando, dirá la palabra del pastor, pero sí es eso, es el equilibrio en lo que tenemos. O sea, cómo yo manejo eso que decía Claudita de la producción, la distribución y el consumo, cómo manejo para que todas las partes sean iguales y para que todo el mundo se sienta beneficiado de ese flujo o de esa economía. Una economía saludable entonces guarda el equilibrio. Pero mientras que una economía saludable guarda el equilibrio, que en economía me enseñaban, y yo no sé si te lo enseñaron en administración, un término que era ganar, ganar. Que cuando hacemos un negocio, la idea no es que yo sea mezquino contigo y te doy en la cabeza y me siento feliz porque te cobré más caro el producto de lo que esto, o te lo pagué más barato de lo que era, o que tú digas lo mismo de mí, sino que si hacemos una transacción yo me siento satisfecho con ese negocio y tú también te sientes satisfecho. Ese es el equilibrio, ese es el ganar, ganar. Y que en el bien que nosotros estamos comerciando, el que lo produjo también tuvo una ganancia, también tuvo un dividendo de lo que sucedió. La corrupción, por el contrario, corrompe. La corrupción daña, la corrupción trae dolor, trae tristeza. Y muchas veces, en ese sentido de lo que hemos hablado, cuando no manejamos la economía a los ojos de Dios, y entonces acá viene la necesidad de gente íntegra manejando economía en las iglesias, en las empresas, en el sector público, en las diferentes entidades donde podamos entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces hay algo que se maneja en todos los países y es el PIB, y de pronto usted lo escucha, y de acuerdo a eso, entonces en enero suben los arriendos, y suben los sueldos, y sube todo eso, pero ¿qué es el PIB? El PIB resulta que es el Producto Interno Bruto
Y es la suma de todo lo que producimos. Entonces, las empresas se producen cuero, zapatería, vestidos, no sé qué. Las empresas de servicio, lo tuyo es producción de servicio, no Servicios, sí. servicio. Entonces, la producción de servicios, las carreras del taxi, los domicilios, todo eso, todos suman todo eso y determinan qué tan pobre o qué tan rica es una nación. Y sobre eso determinan cómo se va a comportar el mercado. Y eso también está relacionado directamente con la dinámica de la oferta y la demanda. Entonces, a mayor oferta, menor precio. Y a menor oferta, mayor precio. Eso en un sentido básico. Pero no son estos dos solos factores los que influencian el valor de un mercado, sino hay otros valores que vamos a tomarlo. ¿Listo? Y Hoy algo, es como una clase. y algo muy importante, de pronto lo que hemos visto ahora en la cuarentena, ¿cuáles fueron los dos sectores más fuertes que se abrieron, los primeros en abrir, que fue manufactura y construcción, que para nuestro país son dos pilares fundamentales para que el PIB, un porcentaje importante, vaya creciendo y jalone un poco la economía por el tema de desempleo? Y eso hace que ese Producto Interno Bruto obviamente empieza a crecer y la inflación y la deflación la puedan controlar un poco. Lo que desafortunadamente no ha podido hacer Venezuela o tal vez Argentina, que tiene inflaciones muy altas y desafortunadamente eso afecta al desarrollo de la economía y hace que siempre sea un resultado negativo. Y al ser un resultado negativo, pues obviamente nos afecta a nosotros como consumidores. Por eso esos dos pilares fueron los primeros que abrieron en esta cuarentena para que empezaran a jalonar todo lo que es infraestructura y manufactura. Y en eso que dice Jairo, cuando él habla de generar la economía, es que eh, para que entendamos bien el contexto o la dinámica de la economía, resulta que una persona abre su construcción. Y usted dirá, sí, claro, está dándole empleo a las personas que van a trabajar en esa obra. Sí, pero es que también está generando empleo a los proveedores, el que le vende el hierro, el que le vende el concreto, el que le vende el cemento, la de la ferretería. Le está dando empleo a la señora que pasa con los tintos y vende las empanadas. Le está dando empleo al señor de la esquina que vende la colombiana y el francés y el salchichón. O sea, todo eso Una empieza cadena. a generar una cadena de recursos. Por qué los venezolanos que trabajaban con trabajos en la calle informales vendiendo en los semáforos o algo así, por qué se fueron o por qué se están yendo? Porque si no hay gente en la calle no hay a quién venderle, no hay cómo generar ingreso. Y eso es lo que tú estás hablando de esa economía. Yo creo que esto nos demuestra más y nos muestra la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios en los lugares donde Él nos ha puesto, porque si alguno de nosotros de pronto está en el sector económico, que es el tema que vamos a tratar durante la semana, y de pronto alguno de nosotros tiene representación en el gobierno y puede influenciar de pronto a los ministros o al mismo presidente a la hora de tomar una decisión que nos beneficie a nosotros como pueblo y obviamente a nosotros como administradores del reino de Dios, que esas normas, que esas leyes que van a establecer sean realmente de beneficio para todos, no como de pronto se ha podido evidenciar en algunos sectores que se están favoreciendo simplemente un sector minoritario de la economía y desafortunadamente a quien nos importa, a la población en general, no está. Entonces, los pilares fundamentales de la palabra que se aplicaran en cada una de estas decisiones políticas, económicas, para que realmente estemos cimentados en palabra, porque el momento de la falla que tenemos como gobierno tal vez, y como lo hemos hablado en muchas de las charlas anteriores, es que sacamos a Dios de la ecuación. Cuando nos damos cuenta que realmente Él es el primero, es quien nos da la sabiduría y tan solo aplicáramos un principio fundamental que es todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Porque así como Él está en la cruz, fue crucificado, derramó su sangre por nosotros por amor, ¿por qué nosotros tenemos que hacer cosas a favor de algunos y no a favor de realmente de todos en general? Y en eso que tú estás diciendo, agrego algo que es de lo mismo, y era lo que comentaba Javier Pineda, y es lo que Uh -huh. enseñamos en el curso de finanzas sobre que somos administradores. Entonces, no es esto mío y punto. Y cuando tú hablas de la participación que tenemos en la economía, todos participamos en la economía,
Porque cuando a usted le pagan un salario, le pagan un sueldo, usted con ese sueldo que gana, usted va y paga un arriendo y está moviendo la economía, va y paga unos servicios y mueve la economía, va y hace mercado y mueve la economía, le paga a la señora que le vende las empanadas de los 15 días o de los 8 días y está moviendo la economía. Esa es la dinámica. Pero hay otro sector, por ejemplo, y acá está en la iglesia, por ejemplo, Javier o Wilmar, que entonces son personas que ya están generando empleo, entonces mueven la economía ya a un nivel más alto que el que nosotros lo estamos haciendo, porque nosotros la movemos solamente comprando y vendiendo recursos, pero ellos ya lo hacen generando más trabajo, generando otras fuentes de trabajo que son bien importantes. Ahora, yo quiero que entendamos algo. La palabra dice, no sé si esto lo predicamos una vez en la iglesia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y está hablando de que nosotros a veces decimos, ay, esos temas, y tiene que ver con la prédica del domingo, ay, pero es que a mí no me gusta ese tema, pero es que ese tema te toca directamente, o sea, todo lo que hemos venido hablando nos toca directamente. Cuando hablábamos de gobierno, creo que era Laura Flores la que decía, me parece que era ella, decía, o bueno, alguien decía, cuando yo no tomo partido, aún estoy tomando una posición. Y acá es lo mismo, a mí no me interesa la economía. Pues si no te interesa la economía es porque tú no vives en este planeta, porque necesitamos el dinero para todo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar las respuestas, no sé si tú tengas ahí, pero creo que estas respuestas son del anterior. Lucy del anterior decía, es la habilidad para administrar la forma adecuada de los recursos que Dios nos pone en nuestras manos y de las cuales debemos dar cuentas. Eso es clase de finanzas. Muy bien, Lucecita. Y Zaira Pineda, que fue la que dijo que qué lindo era mi líder, dijo, es el modo en que las personas y las sociedades sobreviven, comercian, prosperan y operan financieramente. Ok, listo. Yuri en Australia, bienvenida, nos alegra mucho. Esmeralda Martínez, Esmeralda Martínez, también una mujer de economía. Alexandra, ¿lo tienes? No. Bueno, Alexa me dice si tienes alguno y Alexandra dice, cuando vi finanzas me di cuenta de que todo le pertenece a Dios y Dios es el que nos da y nos quita y de mi buena administración depende que Dios me dé o me quite. René Arevalo, si no tenemos equilibrio en la economía nacional, no tendremos equilibrio en lo individual. Álvaro Amanes dice, claro que es importante ya que si no sabemos manejar nuestros ingresos, gastaremos más de lo que recibimos, seríamos desordenados. Claudia Muñoz, es muy importante este tema porque nos enseña a ser equilibrados en el momento de administrar nuestros recursos. Paola Andrea dice, es importante que las medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud y por los estados, más que proteger la salud, lo que busquen es proteger la economía de los países, lo cual está gravemente afectada. Sí, porque ya se va a convertir en un problema más grave, la pobreza que viene o la escasez que viene, que el mismo coronavirus. Creo que ya leíste el resto. René Arevalo, Lucy, sí, ya lo leíste. Paola, agrega algo más. Es un tema que debemos discutir hoy más que nunca, por eso lo estamos hablando, tienes razón, pues la crisis del COVID que vienen a las personas según planeación su economía, que distintas serían las cosas si las personas, y me incluyo, hubiésemos tenido una economía planeada al comienzo de la crisis. Ya viene ese tema, Paulita. Gracias por tomarlo. Olguita dice, es sumamente importante conocer este tema y más importante tener la sabiduría para saber manejar nuestra economía. ¿Tienes alguno? Alejandra Marín dice sí, porque determina el funcionamiento de una sociedad y la vida de sus habitantes. Además, es donde más evidencia que Dios se dejó de lado. Claudia Muñoz dice, es muy importante. ¿Ya leíste el de Claudia? Sí, señor. Nancy Janet. Es importante saber qué economía para administrar sanamente los recursos que tengo, tener cultura de creatividad, producción y de ahorro clave para tener una economía estable. René ya lo has leído y listo, ok. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta es lo que decía la doctora Paola. ¿Estabas preparado económicamente para el aislamiento? ¿Por qué? Si estabas preparado, ¿por qué crees que sí estabas preparado? Y si no estabas preparado, ¿por qué crees que no estabas preparado? Entonces es la siguiente pregunta que tenemos. Y vamos con nuestro segundo punto. Si no me interesa lo macro, sufriré en lo micro. Si no me interesa lo macro, sufriré en lo micro.
Ahora, ¿a qué se refiere, pastor? Vuelvo y les digo, esto no es una clase de economía, ni mucho menos, o sea, de economía así, grandes ligas de universidad ni nada, pero resulta que nosotros sí debemos saber, vea que yo me admiro y no sé si tú, por ejemplo, pensando en tu papá y en tu mamá lo puedas identificar conmigo, pero nosotros dictamos el curso de finanzas que nos dio Crown y todo el cuento. Pero yo cuando veo a mi mamá, cuando veo a mi suegra, cuando veo a mis tíos que están en Fusa, no sé si están conectados, yo veo que fueron personas que no tuvieron Crown y muchos de ellos, en el caso de los que yo mencioné de mi familia, no tuvieron colegio o universidad como la tuve yo, pero tenían principios caros, tenían principios de ahorro, principios de administración, eran coherentes en sus gastos y generaron bendición Ujú. para otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito entender, a veces usted dice, no me interesa, claro, no nos vamos a meter en el tema de Wall Street, la bolsa, si vamos a comprar o vender, pero sí tenemos que entender que la economía se mueve por una serie de factores y acá tenemos que entenderlo. Ahora, sí, ¿qué pasa si José dice, a mí no me interesa la economía? ¿Qué hubiera pasado si José dice, no me interesa la economía? O si Daniel dice que no le interesa la economía. Porque en los temas de gobierno que ellos manejaban, tema de gobierno que tú lo colocaste, estaba directamente entendiéndose la parte de la economía. José era, y eso lo vamos a hablar esta semana, ya lo dije, era el segundo en el mando en la tierra de Egipto. Pero todas las decisiones que él tenía que tomar estaban directamente relacionadas, en nuestro caso es el COVID, como nuestros gobernantes de hoy, en la época de él era la escasez, la hambruna que se estaba viviendo. Entonces, ¿sabes por qué recibe el valor tu salario? ¿O por qué pagas lo que pagas? ¿Sabes por qué un iPhone vale más que una flecha, como hablamos nosotros coloquialmente? Sí, eso tiene que saberse por qué. ¿O por qué si entras a un restaurante vas a pagar más caro si entras a otro? ¿O por qué te cobran tal precio por una libra de papa en un lugar y tal precio en otra? ¿O sabes por qué en un momento determinado algo estaba en un precio muy arriba y por qué bajó? Claro que esto lo entendemos ahorita, pero sabes, y eso lo voy a hablar en un momentico, ¿por qué un tapabocas tú antes ni sabías cuánto valías y ahora sí te preocupas cuánto vale un tapabocas? Porque de acuerdo al movimiento del mercado, las cosas se van generando. Hoy seguramente no nos acordamos o no estamos pensando cuánto vale una entrada al cine, porque ni siquiera al cine podemos ir. Pero sí estamos interesados en saber cuánto vale un tapabocas, porque es algo que se convirtió en una prenda de nuestro vestuario habitual. Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando. Entonces la economía se afecta y yo quiero, me gustó lo que dijo Alexandra Núñez y quiero ir más allá, porque Alexandra Núñez decía que tenemos que ser buenos administradores y que en esa medida Dios nos iba a bendecir o no. Pero quiero colocar algo. La economía se afecta por causas naturales. En este momento, por ejemplo, se está afectando por causas naturales una pandemia a nivel Ujú. mundial. Se afecta por divisas, por negociaciones. Entonces lo que pasó en Estados Unidos finales del 2008-2009, cuando subió Barack Obama a la presidencia, había una crisis económica total donde muchas empresas estaban al punto de la quiebra y eso fue por divisas, por subidas de la bolsa, por bajadas de la bolsa y las empresas quedaron en ruina. Otras por especulaciones, por las cosas que suceden. Entonces tenemos acá a nuestros amigos venezolanos. ¿Y qué pasó con los amigos venezolanos? Por no entender lo macro, sufrieron en lo micro. Porque, y no lo digo por los que nos están escuchando, pero si cayeron en eso lo van a entender, porque resulta que solamente vieron cómo el presidente Hugo Chávez regalaba casas y regalaba, y tan lindo, oiga, no, este señor sí es el que necesitamos, y no se dan cuenta que con los regalos que estaba dando, lo que estaba era comprando conciencias, y hoy están viendo las consecuencias. Tú hablabas ahorita de la hiperinflación que tenían allá, y es muy tenaz controlarla, pero ¿por qué? Porque todos es muy triste ver gente en Y, Transmilenio regalando bolívares. y desafortunadamente, pastor y amigos, todo esto sucede simplemente por el desinterés. Eso a mí no me corresponde, las decisiones que toma el gobierno, eso no me interesa, no tomo una posición y realmente cuando nos damos cuenta es que estamos del cuello por las decisiones que nosotros mismos dejamos que tomaran los gobiernos. Y desafortunadamente como hijos de Dios tenemos que tener una postura. Por eso ha sido tan importante estas charlas de esta semana, porque pues, perdón, podemos evidenciar y nosotros nos podemos identificar realmente cuál es el monte en el cual yo estoy,
¿Cuál es la importancia en el lugar donde Dios me ha puesto para que yo también pueda influenciar a las personas que están a mi alrededor, entendiendo cuál es la posición que tenemos como hijos de Dios, realmente cuál es la importancia? Porque es muy fácil decir, bueno, somos cristianos, voy a una iglesia, tengo una conducta de una forma, amo a mi esposa, amo a mis hijos, llevo mercado a la casa, pero realmente, ¿cuál es la posición que yo tengo como esposo? ¿Cuál es la posición que yo tengo en el lugar donde estoy trabajando? ¿Realmente estoy siendo luz en esos lugares? ¿La posición que nosotros tenemos, realmente estoy reflejando lo que es? Pero hemos entendido que cada vez que entendemos aún más la palabra, nos vamos a reflejar a nuestro Padre. Como empezamos la charla, ¿somos hechura de quién? De Dios. Somos hechura de Dios. Y cada vez que nosotros tenemos más intimidad, entendemos nuestra posición, vamos a reflejar que sí somos hijos de Dios. Aún la palabra nos ratifica. Somos conocidos y seremos conocidos por los frutos que realmente estemos dando. Entonces, si yo estoy en el trabajo y soy una persona honesta, pues seré reconocida como una persona honesta. Y hay algo que nosotros como comunidad cristiana hemos permitido que salgan los señalamientos y a juzgarnos, es porque desafortunadamente nosotros no hemos entendido la posición que tenemos como hijos de Dios en el lugar donde estamos. El domingo en la prédica hablábamos acerca de eso, que a veces decimos, no, pastor, predique temas más espirituales, y no entendemos, y entonces viene a mi cabeza, a mi mente, no lo tenía acá, pero lo recuerdo, la viuda que va a buscar a Eliseo, y le dice, es que mi esposo era un buen profeta, o sea, era un buen profeta, pero se murió y nos dejó endeudados, se murió y nos dejó, y ahora me están cobrando y me van a llevar a mis hijos. Entonces, sí era muy buen profeta, pero ¿y qué pasó con su economía? Y Las otras entonces áreas que hacían. entonces, somos integrales. Uh-huh. Dios nos llama a ser integrales. Y ahora viene lo que yo iba a hablar acerca de Alexandra, porque voy a hablar en un contexto general y no quiero que esto cause alarma en ustedes porque estamos bajo la cobertura de Dios. Pero ¿cuántas personas hoy, y no sé si Jairo, de pronto en el medio que te mueves lo hayas visto, porque tal vez lo puedes ver, cuántas personas manejaron bien sus finanzas, siempre fueron estrictos, juiciosos, hacían, y vino una situación como esta, donde le cierran la empresa por 3 meses, los vinieron los arriendos, vinieron los impuestos y todo, y ¿dónde los dejaron? En la quiebra. Sí. Y no fue por algo que ellos hicieron, sino es porque es tan volátil la economía, es tan dinámica la economía, que hoy puedo estar arriba y mañana abajo. Que hoy puedo tenerlo todo y mañana no tener nada. Y es una realidad. Entonces, ¿cómo están los microempresarios que trabajan en sectores donde no se ha dado una apertura, donde todavía no se puede llegar a generar un ingreso? ¿Dónde están? Tenemos un amigo en común, don Freddy Zúñiga. El sector que él mueve es ahorita en lo que menos uno está pensando. Uno no está pensando en comprar arte, porque uno está pensando en que no le falte el mercado, que no le falte esto, y entonces ese sector de la economía se resiente. Y digamos que si alguien manejaba bien su economía en esa parte, lo entendía, ahora en este momento está pasando algo que se sale totalmente de su control. Y esa es la parte delicada. Por eso Santiago nos dice, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Así que es bien fuerte. Entonces, Jarito, en tu casa, ¿estaban preparados económicamente para el aislamiento? Pues como que uno está preparado 100%, uno dice, tremendo, ¿no? Porque pues primero esta circunstancia en el mundo pues no se había vivido, por lo menos en estos años, pero de una u otra forma entendí que Dios nos cubrió de una forma especial. Yo durante muchos años fui independiente y este año, al finalizar del año 2019, me encontré con una persona que yo había trabajado con ellos hace como el 2007 al 2010, más o menos. Y nos reunimos y me ofreció que les ayudara en la parte comercial, y eso fue a final de febrero, comienzos de marzo, y empezó prácticamente la pandemia a mediados de marzo. Entonces,
entendí que Dios cubrió, Sí, obviamente, Dios es bueno, muy bueno. increíblemente la parte financiera, porque de una u otra forma empezamos a ver que la misma economía y la misma demanda de algunos productos empezaron a escasear y había una sobredemanda en algunas cosas que esos mismos productos empezaban a tener un valor muy importante. Y vimos como Dios aparejó esa circunstancia para que no tuviéramos una angustia pues enorme. Obviamente todos nos angustiamos por la situación en que estamos, pero Dios pudo cubrir esa área de esa forma, ¿no? Entonces, eh, como nos mostró la pandemia, simplemente somos frágiles y como lo decía, lo dijo Moisés cuando se iban a mover de un lado al otro, que si la presencia de Dios no iba a estar con ellos, pues simplemente no se iban a mover. Y es algo que nosotros debemos de aplicar en nuestra economía. Cualquier proyecto que vayamos a hacer, cualquier trabajo que vayamos a emprender, y aplica aún más este yugo desigual que nos lo menciona la palabra, que no es solamente con la pareja, sino cualquier cosa que vamos a hacer, el primero y la presencia de Dios tiene que estar ahí para que simplemente Él sea quien dé las estrategias, quien dé esas estrategias necesarias y suficientes, obviamente para afrontar una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Ujú. Y bueno, y que nosotros nunca, nunca, jamás en la vida se nos pasó por la mente que fuera a suceder esto. Pero yo no sé tú que has estado en Estados Unidos si te has dado cuenta, y mientras que te escuchaba estaba pensando, cuando yo iba donde mis familiares en Estados Unidos, mi primo siempre lo consideraba una persona muy organizada, y él tiene un cuarto donde él siempre guarda baterías, guarda bombillos, guarda un montón de cosas. Y a mí me parecía, decía, pero pues como exagerado, ¿por qué tanto? Y una vez le pregunté y él me decía, pues porque qué tornados, hermano. Y cuando venga un tornado y se nos lleve todos, yo necesito estar ya listo para cuidar a mi familia. Claro, como acá no tenemos nada, entonces nosotros vivimos al día. Y a veces vivir al día hace que nos endeudemos, que tengamos. Entonces, algo que yo dije al principio de la pandemia, si usted estaba sin deudas, sin nada, está tranquilo. Pero si lo cogió esto con deudas, lo cogió en un momento muy crítico y muy difícil, y más cuando los bancos no están ayudando. Porque los bancos no es que te estén perdonando, no, los bancos te dicen tranquilo, le corro la deuda y me va pagando, pero que me paga, me paga. Aún le debemos más. Aún le debemos más, entonces es el asunto bien complicado. Dicen acá en las respuestas, si quieres mirar, Esmeralda dice, es muy importante saber administrar nuestra economía y mucho más si tenemos la sabiduría de Dios. Sarita Dueñas, buenas noches desde Australia, no estaba preparada, no tenía como prioridad el ahorro. Qué bien, qué bien eso no, qué bien la respuesta, pero de pronto nos pasó a muchos eso, ¿no? Álvaro Marín, no, no estaba preparado, ya que por lo mismo desordenado que he sido, no tengo ahorros, pero de tal manera me ha sorprendido Dios, ya que sin estar preparado no nos ha hecho falta nada a mis hijos ni a mí y entendemos todos los gastos al día, o sea, tenemos todos los gastos al día. Luis Alberto Camacho, no, no estábamos preparados, pastor. Tenía un poquito de ahorro, pero ya el arriendo se lo consumió todo. Y estamos, estamos apretados ahora, pero confiamos en Dios. Dice Alexandra, no, inclusive teníamos las propiedades aseguradas y creí que eso aseguraba la entrada del dinero, pero oh sorpresa que no nos respondieron por nada y aprendí que el que nos sostiene es Dios. Edwin Cuervo, no estaba preparado porque no me imaginé que esta cuarentena duraría tanto y nunca pensé que fuera tan grave. Yuri desde Australia también. La economía es la interacción del ser humano en la distribución de los recursos y generación de ellos adecuadamente. Lucy Huesa, no estaba preparado, pero el colchoncito que aprendí en el curso de finanzas que debía tener me ayudó muchísimo y vi la mano de Dios multiplicando esta obediencia. Amén. Claudia Mollón dice, no estaba preparada porque no he sido diligente en el momento de administrar los recursos. Luz Estela Castillo, no, pienso que nadie estaba preparado. Naya dice, no lo estaba, necesito saber de economía. Marta Soler dice, en el camino con Dios hemos aprendido a ahorrar y esto nos ayudó mucho. Creo que los que están hablando de ahorro, que han aprendido a ahorrar,
son personas, porque Marta también estuvo, son Ujú. personas que estuvieron en el curso de finanzas y que lo aprovecharon, o sea, que lo entendieron y dijeron, wow, esto es en serio. Nancy Janet, ¿leíste Nancy Janet? No. Dice, no estaba preparada, nunca en mi mente pasó que tuviera un aislamiento de esta magnitud y mucho menos llegar a vivir esta pandemia. ¿Olguita la tienes? Aunque no tengo un ingreso estable, le doy gracias a Dios porque me ha dado la sabiduría para manejar mis finanzas y he sido una buena administradora de lo que Dios ha puesto en mis manos. Javier Pineda. Sí estaba preparado, no por el virus, sino por la bondad de Dios y porque siempre he pensado en un mañana y que no solo yo o mi familia puede necesitar y si tengo, podré bendecir a otros. Es mejor bendecir que pedir, ¿ok? Y creo que ya. Sí, con eso ya. Listo, ok. Entonces nos lleva a entender que la palabra nos habla aún de las finanzas. Las personas que entendieron el curso pudimos hacer ese ahorro porque en mi caso creo que también pudimos tener esa tranquilidad y es saber que Dios nos lleva a no comernos todo de una sola vez, a no vivir esa cultura de la deuda. Por ejemplo, las personas que están en Estados Unidos los comprendo en cuanto a que es la cultura de esa nación, pero la cultura de esa nación no necesariamente tiene que sea la mejor, porque la cultura de ellos, tú lo sabes, es Todo deuda. lo tienen, pero todo lo deben. Todo lo tienen, pero todo lo deben, y resulta que en una situación de estas, donde no hay cómo solventar la cuota del mes, es donde viene la dificultad. Entonces tenemos que tener esa estabilidad, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, mi familiar en Estados Unidos, cuando ya hablaba de cosas que nos pueden afectar, y perdón mi hermano que ya hable de él, pero siempre lo he tenido como una persona organizada, o sea, me le quito el sombrero porque lo considero una persona supremamente organizada, pero cuando vino la burbuja Inmobiliaria en inmobiliaria en Estados Estados Unidos. Unidos, él salió afectado por esa burbuja, porque era algo que ya no dependía de él, sino dependía del sistema total. Entonces ahí es donde nos lleva a colocar nuestra confianza en Dios. Y vamos con nuestra última pregunta de esta noche. ¿Qué crees que viene para la economía por lo vivido? Y es una pregunta seria, porque acá tenemos que... No es terrorismo, no, no. Estamos confiando en Dios, pero yo tengo que ser realista. Porque si no soy realista, ahorita salgo y me gasto la plata común y corriente. Y ay, abrieron Adidas, me voy a comprar. No, no, quieto, espere, porque tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué crees que viene para la economía por lo vivido? ¿De acuerdo? Esa es nuestra siguiente pregunta. Y viene mi tercer punto. Para vivir lo sobrenatural de Dios, debemos entender lo natural. Ujú. Para vivir en lo sobrenatural, tenemos que entender lo natural. Entonces hablamos de un balance entre producción, distribución y consumo, es lo que hemos venido hablando, ¿de acuerdo? Y se complica el asunto cuando hablamos de la oferta y de la demanda. ¿Por qué? Porque el consumo cambia. Entonces era lo que yo hablaba de los tapabocas. Hace 4 meses un tapabocas, ¿cuánto costaba? ¿Y cuánto costaba un almuerzo en un buen restaurante? ¿Alguna vez te imaginaste ver el Parque de la 93 haciendo domicilios? Jamás. Y creo que los dueños de esos restaurantes jamás pensaron en estar haciendo domicilios. Y ahorita se vieron obligados a hacer domicilios. Y no sé si bajarle los precios a sus productos porque la gente no tiene un poder adquisitivo. Pero el que vende productos que tienen que ver con bioseguridad, ahorita todos son protocolos. Entonces el protocolo que la careta, que la mascarilla, que el biotraje, que todo ese cuento. Y seguramente eso hace que haya una mayor demanda. ¿Y qué pasa cuando hay mayor demanda? Se dispara el precio. Entonces, ¿cómo cambian de valor las cosas? ¿Cómo algo que valía antes, por ejemplo, en España y en Alemania, que es un tema que nos gusta del fútbol, si abrieran los estadios, ellos podrían cobrar el mismo valor de la entrada por entrar al estadio, la gente les iría al estadio pagando ese precio o la gente lo pensaría ahorita un poco más. Porque entonces ya la situación cambia las perspectivas. Porque es diferente cuando hay abundancia. Los que están en Estados Unidos, ¿a ti qué te gusta? ¿La final de la qué? Del Super Bowl. Ah, el Super Bowl. Entonces, ¿cuánto vale la entrada? La más barata creo que vale $8,000. Bueno, ¿y cuánto vale este año? Si es que llegamos a tenerlo, ¿verdad? Porque alguien me dijo que nos falta una semana para acabar toda la pandemia, una Semana Santa. Entonces necesitamos entender que la cosa se pone delicada en lo que estamos hablando y mirando. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un gobierno interviene?
y es lo que sucedió con Venezuela. Entonces yo no sé, y a mí me parecían dantescas estas imágenes del señor Hugo Chávez, expropiese, 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 expropiese. ¿Y qué hizo con este hombre con la economía? Secó totalmente la economía, dejó la economía en nada. En qué sustentó Hugo Chávez su poder? En el En petróleo, el ¿de petróleo. acuerdo? Entonces cuando yo fui a Venezuela a mí me daba risa porque era más caro comprar una botella de agua que tanquear una camioneta 4x4. Era más caro comprar una botella de agua que tanquear una camioneta 4x4. Pregunto, ¿qué pasa si un día un químico de esos bien locos se inventa que le echa al agua un poquito de no sé qué y otro poquito de no sé qué y que con eso funcionan los carros? ¿Dónde queda el petróleo? ¿Y dónde quedan las personas que comercializan con eso? Entonces la economía es volátil y yo necesito entender que debo confiar en Dios. Por eso 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice el texto. Entonces, Jairito, ¿qué crees que viene para la economía después de este tiempo? Bueno, para la economía obviamente mundial hay una recesión, evidentemente por lo que está sucediendo, y eso hace que las tendencias de consumo también cambian. Uh-huh. Esto lo saben muy bien las redes sociales porque aplican muchos algoritmos y tendencias de consumo. Y eso nosotros a veces dejamos que ellos sean los que realmente lo apliquen. Y es tan sencillo que yo entro a un YouTube o Facebook y busco algo que yo quiera. Entonces la tendencia que yo tengo y el algoritmo que tengo en una red social es que necesito trajes de bioseguridad, que necesito gel, que necesito alcohol y ese tipo de cosas, porque es la tendencia. Entonces vemos cómo el mundo y cómo la economía se volcan a una economía de tendencia y eso hace que nosotros empecemos a consumir este tipo de productos. ¿Por qué? Porque son necesarios para este momento. Y lo que decía de pronto ahora el pastor, pues ahorita no estamos pensando en irnos a comprar unos tenis, ¿no? Porque estamos pensando de pronto en que ese dinero me va a servir para comprar y abastecer obviamente mi casa en mercado. Entonces vemos que las tendencias van cambiando, que la economía está evolucionando de una forma que no se había visto, porque de una u otra forma esto que ha pasado con el COVID está reestructurando nuevamente todos los hábitos de consumo que normalmente, entre comillas, veníamos haciendo en la anterior vida, antes del COVID. Ok. Dice acá, no sé si tienes allá respuestas, dice Edwin, un bajonazo económico mundial, mm, mundialmente bastante alto. Luis Hernando Páez, gracias don Luchito, dice, pienso que la economía se va a estancar por unos meses y que un año se tendrá una economía más robusta y confiando en Dios y dando nuestro mejor esfuerzo. Ya estoy cargando. Alexandra dice, la economía de hecho, ya está muy afectada y pasará mucho tiempo para que se recupere. Arvido Ortegón, la economía depende de cada quien, de la estrategia que implemente en su actividad económica, pero depende de Dios y esa es la gran enseñanza. Álvaro Marín dice, Arvido Ortegón tuvo una gran enseñanza. Álvaro Marín dice, se vienen tiempos difíciles donde veremos desempleo, escasez, desabastecimiento. Dice la doctora Aida, uy, algo complejo, recuperarse, ojalá no fuera tan crítico, pero viene una recesión fuerte que para recuperar pueda tardar unos 2 años porque genera desempleo, ya que por lo menos en microempresarios algunos ya tienen que cerrar, tenemos que ser sabios para gastar. Luis Alberto Camacho, bueno, la economía no será la misma, ya que en cada hogar se debe administrar la plata para los gastos principales. Ya hay tiendas de ropa y calzado que han cerrado. Olguita Sánchez dice, la economía de nuestro país caerá notablemente, debemos pedir a Dios de sabiduría para encontrar los modelos para impulsarlo nuevamente. Nancy Janet Rodríguez, para muchos el coronavirus no los mató, pero la crisis económica los va a dejar como muertos en vida. Uh-huh. Javier dice, yo creo que vienen dos cosas. Una,
Recesión económica mundial. 2. Los hijos de Dios seremos bendecidos sobrenaturalmente y el mundo lo verá y creerá. Amén, Javier. Lo creo también. César Quesada, creo que hasta que no haya una cura al COVID, la economía estará difícil en todos los ámbitos económicos. Señorita Sara dice, corto plazo recesión y a largo plazo seguramente una economía más fortalecida. Incluso en la economía lo que no te mata te hace más fuerte. La doctora Paola, lamentablemente vienen graves repercusiones y los gobiernos se están aprovechando para cuadrar sus estrategias a su favor. Cometerán arbitrariedades tales como limitaciones, impuestos y impuestos abusivos. Claudia Muñoz, pienso que viene a nivel mundial un desequilibrio económico porque las prioridades son otras. Ok, listo. Entonces, todos concluimos en lo mismo, que viene un tiempo bien difícil. Pero acá la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Y es ver lo sobrenatural que Dios va a hacer. Y me uno a las palabras de Javier. Y es que sí, claro, la recesión mundial va a estar. Pero acá es donde colocas tu confianza. ¿Cómo haces para creer que Dios tiene el poder para levantarte y para sostenerte y para hacer cosas diferentes? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hablar esta semana. Tenemos que identificar qué es este monte, cómo podemos anularlo y cómo podemos estar en bendición. Entonces yo quiero terminar con esto, y es que siendo conscientes de nuestra realidad, esto nos lleva a solo una cosa, depender de Dios. Amén. A depender de Dios, obviamente con nuestra mejor habilidad para administrar, para gastar bien, para ser sabios, para controlar nuestros ingresos, nuestros egresos, para los que tienen trabajo, valorar ese trabajo, cuidarlo, los que no, orar. Y yo quiero que tomen el testimonio del domingo de la persona que habló con María Paula, porque seguramente en estos momentos difíciles, y esta persona consiguió trabajo y Dios lo puede hacer contigo. Si te quedaste sin trabajo, Dios puede abrir. Mira que esta mañana, y perdona Belkis que tome este ejemplo tuyo, pero Belkis me decía lo siguiente: hoy tenía 3 o 4 turnos para trabajar, y ayer habló la alcaldesa, y solamente con lo que ella dijo, la gente se asustó y dijo, no, ya no venga. Cerró la economía, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que lo que diga la alcaldesa esté mal o esté bien, no lo estoy diciendo, sino cómo genera una crisis en el ámbito económico. Entonces es lo que tenemos que entender. Y yo quiero que oremos y quiero pedirle que por un momento deje su celular, ahorita sigue haciendo sus comentarios, pero quiero pedirle a Jairito que ore para que Dios nos enseñe a ser buenos administradores de lo que nos ha dado y que coloque en nosotros confianza en este momento, que Él coloque confianza. Y yo ya termino haciendo mi oración, pero quiero que tú ores por eso y les pido que en este momento se unan con nosotros en este tiempo de oración. Padre Señor, primero queremos darte gracias, Señor, por lo que has traído esta noche para que realmente sea cimentado, Señor, en ti, en esa roca sólida, porque hemos entendido el fundamento que tú tienes para nuestra vida. Queremos seguir construyendo y confiadamente en tu palabra, Señor. Sabemos que cada vez que estemos en tu presencia, cada vez que abramos la palabra, tu palabra, será revelada para nosotros para que nosotros podamos tener revelación y transformación en nuestra vida. Queremos confiar ciegamente en ti, Señor, que tu mano poderosa está sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro trabajo. Aún tal vez si hoy estoy presentando o presenté una hoja de vida, tu presencia, Señor, está en esa hoja y en ese lugar donde me van a llamar para que tenga ese trabajo que tanto he soñado, que he anhelado y que necesito alguna de las personas. Padre Santo, eres tú quien tienes la última palabra en nuestra vida. Eres tú que tienes la última palabra en nuestras finanzas. Por eso confiamos en ti, Señor. Por eso queremos que tomes nuestra mano para que sigas guiándonos, para que nos sigas fortaleciendo, para que sigas restaurando nuestra vida, pero para que nos sigas llevando por senderos de justicia, de paz, de libertad, de tranquilidad, para que traigas a nosotros paz, para que nuestra mente sea renovada a través de tu sabiduría, para cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, sea una decisión oportuna, una decisión que sea llena de ti, llena de tu voluntad para así conocerte aún más. Queremos que nos guíes, que nos fortalezcas, porque eres tú que estás con nosotros y por eso depositamos nuestra confianza en ti, Señor.
Padre, y gracias te damos por esta primera charla que nos das en esta semana de la economía y queremos llevar a cada persona, Señor, a que pueda colocar su confianza en ti y a que tenga, Señor, la sabiduría primeramente y que nosotros podamos tener palabra profética para declarar sobre la iglesia, Señor. Hoy te pido, Jesús, que nos permitas entender cómo todos nosotros, de una u otra manera, en mayor o en menor dimensión, estamos afectados y pertenecemos al monte de la economía porque nos movemos, Señor, en un sistema que es netamente económico, donde tenemos comodidades o establecemos, Señor, tal vez metas a través de situaciones económicas, Señor, que nos permitan proyectarnos a lo que tú quieres. Yo te pido esa bendición sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Yo te pido que los que son empresarios, tú les bendigas, tú les des sabiduría, tú les des entendimiento, que en este momento bendigan las empresas de los que tienen trabajo. Y yo quiero que si tú tienes un trabajo, bendigas tu empresa, bendigas a tus jefes, bendigas el lugar donde puedes tener esa bendición. Y si estás desempleado en este momento, declaramos que es Dios quien abre las ventanas de la bendición y abre puertas para ti, para tener un trabajo, para tener una estabilidad y una bendición, Dios. Permite que a lo largo de esta semana tú nos hables al corazón de lo que nos quieres decir y cómo nos quieres formar, Dios. Y yo quiero tomar este momento para hacer unas oraciones específicas y te pido que tú me ayudes en estas oraciones. Oro por Amparito, Señor, Amparo Victoria, Dios, y te pido que este dolor que tenía en su cadera y en su pierna, Señor, tú mismo seas colocando tu mano sanadora y restaurando, quitando todo dolor, toda dolencia que ella tenga, Señor, en su cadera, en sus piernitas, y que tú la guardes. Orando por ella, oro por todos nuestros abuelos, Dios, y te pedimos que tú les des paz, tranquilidad, que tú les fortalezcas en este tiempo, Señor. Coloco la vida de Bertica, Dios, te pido que tú tomes control de su boquita, que este dolor que había en sus encías, en sus manitas, Dios, sea quitado y que tú mismo la restaures, Dios. Hoy oro, Señor, por Benjamín, por Martica, por Lorena y por Tatiana, Señor, y declaro sobre este hogar palabra de bendición, Señor. Y tú conoces la situación que se está presentando, pero declaro también que tú eres el que tiene el control y la autoridad. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú saques a la luz lo que esté sucediendo y que tú le des a estos padres sabiduría y entendimiento, amor, pero también autoridad de cómo deben, Señor, manejar la situación que se presente y cómo pueden llegar a ver tu gloria, tu gracia y tu bendición. Y yo te quiero pedir que me ayudes a orar. Mañana voy a acompañar a la mamita de la que hemos hablado, de la bebé que van a hacer, y hoy oramos para que sea Dios glorificándose, para que sea Dios obrando un milagro sobrenatural en la vida, Señor, de esta bebé. Hoy declaramos esa palabra de bendición y oramos al Dios de los imposibles, al Dios de los milagros, y creemos que Dios mismo ha formado, Señor, estos riñones, Señor, ha desarrollado estos pulmones, ha fortalecido este corazón y permitirá que esta bebé nazca en salud y en bendición, Señor. Hoy queremos colocar nuestra fe y nuestra confianza en ti y declarar, Señor, que tú eres el que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, y nos unimos en oración con toda la iglesia, clamando, Dios, para que se haga realidad este milagro. Y para esto que ha sido dolor, angustia, tristeza durante estos meses, Dios, se convierte en regocijo, en alabanza, en gloria y honra a tu nombre, y en entender que tú eres soberano, que tú eres santo y que tú eres el Dios de gloria y el Dios de poder, que levantará en bendición, en autoridad y en autoridad la vida de esta bebé. Señor, hoy declaramos que Dios mismo tiene el poder creativo para obrar este milagro, y lo creemos desde ya en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, por esta noche, por este tiempo, y te pedimos, Jesús, que tú nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Jairito, gracias. Yo estoy queriendo invitar a otras personas, pero igual creo que por lo menos una vez más vas a estar esta semana con nosotros, porque tus aportes son muy, muy importantes, y agradecerte. Y para todos decirles que obviamente vamos a tocar en una semana el tema de la economía sobre cosas muy básicas y que tienen que ver con este momento. Pero que les invitamos, si en algún momento hay un curso alternativo que tenemos en la iglesia, porque la gente resulta que le dio pereza. Dijo, no, qué pereza eso, y qué importante es conocer la economía. ¿Y ese curso qué tal es? Excelente. Y quiero decir que muchos de los que hablaron del ahorro
fueron porque entendieron ese curso y entendieron lo que estábamos hablando. Así que los invitamos para ese curso mañana a 6 de la mañana. Nuestra oración, por favor, no se pierda este tiempo especial. Y en la noche nos vemos a las 8:30. Hoy un agradecimiento muy especial a don Mateo. Ustedes no saben las cosas que sucedieron acá, pero gracias a Dios tenemos un MacGyver y permitió que esto saliera. Vi que hubo cambio de cámara y toda la cosa. Así que qué bueno, gracias Mateito por esos dones que Dios te ha dado. Y don Jairo, un placer tenerte acá con nosotros. Así que por favor, despídete, bendice a cada persona que está allí al otro lado de la pantalla y gracias por estar acá y esperemos que tengamos ese tiempo para seguir compartiendo. Bueno, simplemente muchas gracias por la invitación y espero que haya sido un alimento muy nutritivo para que nosotros podamos entender cuál es el monte en el cual pertenezco y cuál es la posición que Dios ha puesto en el lugar donde estoy. Bendiciones y buenas noches para todos. Bueno, Dios los bendiga y que descansen y no se pierdan esta semana que está poderosa. Bendiciones.